Bienvenidos, me llamo Arturo Zaragoza. El tema de mi exposición es una catedral, una escuela, un antiguo dicho medieval. A partir de este tema, la exposición va a tratar sobre la arquitectura y la escultura valenciana del 400 a través de tres grandes maestros, Antoni Dalmau, Francesc Baldomar y Pere Compte, en el Aseo de Valencia. Como todos sabemos, una catedral es la sede de la cátedra del obispo y por lo tanto es una escuela de moral y de doctrina cristiana. Las catedrales generalmente y especialmente durante la Edad Media eran centros artísticos y como tales centros artísticos fueron también escuelas de las artes. La Catedral de Valencia lo fue durante el siglo XIV, pero ya al llegar a la segunda mitad del siglo XV, esta escuela adquirió una notabilidad grandísima para pasar a transformarse en uno de los centros europeos de mayor altura científica y artística. Y fue gracias a la continuidad de tres grandes maestros, tres auténticos genios de la arquitectura y de la escultura, que fueron Dalmau, Baldomar y Compte. Estos llevaron la arquitectura que se estaba haciendo desde el gótico meridional, desde el gótico internacional también, que generalmente se estaba haciendo en Europa, al gótico moderno. Y lo hicieron a través de la geometría, a través de cambios sociales en la organización social. Fueron tres auténticos genios que vamos a tratar muy esquemáticamente, pero que incluso esquemáticamente vale la pena verlos. Bien, el primero de ellos fue Antoni Dalmau. Antoni Dalmau es un maestro que, aunque sabemos que es valenciano, nacido en Valencia, las primeras noticias documentales que tenemos de él aparecen cuando está trabajando con un maestro escultor catalán de gran altura, Pere Joan, en el retablo del Aseo de Zaragoza, el retablo de alabastro. Mientras el maestro Pere Joan trabajaba la parte escultórica, el maestro Dalmau trabaja la parte arquitectónica. Estudiadas como microarquitecturas estos detalles, se ve cómo es un gran conocedor de la arquitectura más moderna de este momento, que es la inglesa, y de la centroeuropea por esos pináculos maclaos que están ordenando el retablo del Aseo de Zaragoza. Bien, cuando a partir de 1441 Antoni Dalmau pasa a ser maestro de obras de la Catedral de Valencia, estos pequeños pináculos son un orden gigante, están ordenados con unas maclas geométricas que se van ordenando y que ordenan todo este gran retablo. ¿Y qué es lo que están ordenando? Están ordenando ya una obra absolutamente importante que hay en Valencia, que ha sido construida, ha sido labrada en Valencia a principios del siglo XV por un maestro italiano, Giuliano Onofri, que aquí en la documentación valenciana aparece como Giuliano Florentí y que está trabajando con los mejores escultores florentinos de la época. Bien, estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, son imágenes que se han podido fotografiar con la luz que tenían originalmente el retablo y que ahora la verdad es que no lo vemos así, con esta potencia, con esta perspectiva que nos muestra. Aquí vemos, por ejemplo, otras imágenes de Sansón arrancando las puertas de Gaza, donde vemos que ya los descubrimientos, las experiencias en perspectiva que se están realizando en Florencia, en las puertas, por ejemplo, de las puertas del baptisterio de Florencia, se están reflejando ya aquí inmediatamente en Florencia. Estos bajorrelieves de alabastro que la catedral tiene en tantísima estima son las que va a ordenar Antoni Dalmau, y las ordena con unos juegos de maclas que van a ser a partir de este momento uno de los elementos que más van a distribuirse por la península ibérica y por Europa. Con estos juegos de macla se ordenan siempre por el método de la cuadratura, un método de proporciones, y aparecen, por ejemplo, aquí en Valencia, en esos pináculos fantásticos que hay en la puerta del Monasterio de la Trinidad, aparecen en la torre campanario de la Santa Justa y Rufina en Orihuela, de la mano seguramente de discípulos de Antoni Dalmau. Aparecen en la Catedral de Sevilla, donde Dalmau es llamado para construir la Catedral de Sevilla,
que se la deja porque no le interesa más lo que está haciendo en Valencia, que es el arquitecto de la reina María de Castilla, y bueno, para dejarse una catedral como la Catedral de Sevilla de maestro de obras, hay que pensar quién es Antoni Dalmau. Antoni Dalmau construye el monasterio de la Trinidad, ahí está haciendo los enjarjes de las bóvedas de crucería, unas sutilísimas arquitecturas con despieces en los cuales cada dovela es diferente de todas las demás, está renovando la organización social de la construcción y es un gran escultor. Cuando vemos estos detalles del retablo del trascoro, pensamos, ¿pero esto es de 1440 o es París 1900? ¿Esto es modernismo o es gótico? Esto es Antoni Dalmau. Bien, el siguiente maestro, Francesc Baldomar, es todavía más genial si cabe. Cuando empieza a trabajar en la catedral en 1460, él ya es importante, ya es famoso, ha construido la capilla real. Él es maestro del rey, maestro de la ciudad y lo será también de la catedral, que es seguramente lo más importante que se puede ser en Valencia en esos momentos. Aquí, en la bóveda de la capilla real, ha hecho una bóveda de crucería con dobles curvaturas, gótica, pero ha eliminado los nervios. ¿Qué supone eso? Supone conocer la geometría descriptiva, lo que en ese momento se llama arte de corte de piedras. Saber cómo un volumen de 3 dimensiones se puede dibujar con 2 dimensiones, porque cada piedra que vemos aquí de esta bóveda ha sido dibujada en el suelo, puesta en el sitio y no se ha movido para nada. Lo mismo sucede con estas puertas en esviaje. Esto es una complejidad constructiva increíble. Yo creo que estas puertas no son puertas, no, en realidad es un problema de matemáticas y son la primera vez que se está resolviendo en el mundo europeo. Esto será muy frecuente en la arquitectura europea a partir del siglo XVI, pero en estos momentos es una cosa desconocida, novedosísima, y está sucediendo en Valencia. Por eso decía al principio que esta sucesión de 3 maestros, cada uno diferente, cada uno genial, cada uno que va añadiendo, hacen variar la arquitectura europea desde la Catedral de Valencia. ¿Cómo desde la Catedral de Valencia? Bien, porque a partir de 1460, el que luego enseguida será Papa, Calixto III, le encarga a Francesc Baldomar la ampliación de la Catedral de Valencia por la crujía de los pies. Aquí vuelven a aparecer las bóvedas aristadas, vuelven a aparecer los vanos en esviaje. ¿Y por qué razón se hacen todos los vanos de la Catedral de Valencia en esviaje? Pues porque en la Biblia dice que los vanos del Templo de Jerusalén eran ventanas oblicuas, fenestram obliquam en latín. También esa ventana, esa puerta en ángulo, tan curiosa, que copiará tanto la arquitectura europea del siglo XVI, esa porta anguli es la puerta que, según la tradición, es la puerta del ángulo por la que Cristo ha salido al Calvario. Bien, esta reconstrucción bíblica, hecha con la geometría moderna, con la descriptiva moderna, es la genialidad que le podemos achacar a Baldomar. De Baldomar además tenemos un fantástico retablo en uno de los pilares de la Catedral de Valencia, en el cual se fotografía con el obispo que hay en la Catedral de Valencia en esos momentos, que es Rodrigo de Borja, el que luego será el Papa Alejandro VI. Bien, el discípulo que sucede a Baldomar a su muerte es un arquitecto famoso, Pere Comte. Seguramente es el más famoso, aunque no es el mejor de los 3. Los 3 son iguales de buenos. Pere Comte es famoso en todo el mundo por la lonja de Valencia. Tenemos ese retrato también de él, un autorretrato en la Catedral de Valencia. Bien, y Pere Comte vuelve a retomar esos juegos de maclas que tenía Dalmau, esa serenidad que a veces tiene Dalmau, por ejemplo, en el claustro de la Trinidad, pero a eso añade cosas nuevas, esas columnas entorchadas, esos nervios entorchados, esos juegos de matemáticas, los sigue aumentando. Eso mismo que ha aprendido de su maestro Baldomar lo lleva al límite, al extremo. Pero además hace una cosa que lo va a introducir en el mundo ya absolutamente moderno. Por ejemplo, en la bóveda que tenemos de paso
de la catedral hacia la sala capitular, la bóveda ya es de rampante redondo. Es un término técnico el que he utilizado para decir que son bóvedas esféricas. Esas bóvedas esféricas son las que, al quitar ya directamente los nervios, va a ser el Renacimiento. Con Pere Comte lo que nos está anunciando es el Renacimiento, un Renacimiento diferente, un Renacimiento que se ve también en la escultura, porque estos tres maestros, además de ser arquitectos, son a la vez escultores. Y las esculturas que tiene Pere Comte, seguramente menos conocidas, pero muy importantes, son de una calidad extraordinaria. Vemos, por ejemplo, este maestro de obras que está dando de comer al perro, ¿no? Con un naturalismo que dices, bueno, esto es que realmente es un retrato, este señor. No sabemos quién es, no lo sabremos seguramente nunca, pero es un retrato. Es un naturalismo como el que se está produciendo también en Italia en estos momentos. Y bueno, la última imagen, que es esta de aquí, no está exactamente en la catedral, está en el monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Es una obra que están haciendo también los Borja, que son los patrones de Pere Comte. Pere Comte trabaja para los Borja tanto en su palacio, en lo que ahora son las Cortes Valencianas, trabaja para ellos en la catedral, en la capilla de San Luis, que es un patrocinio Borja, y también en Gandía, en el Palacio de Gandía y en el monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Este ángel que vemos aquí, que es de una belleza absoluta, fantástica, increíble. Si algo nos recuerda son los ángeles pintados que están en la catedral, también de patrocinio Borja. ¿Quién es el escultor de este ángel? No lo sabemos, pero está en este entorno, esta calidad, y desde luego es un taller que ha organizado Pere Comte. A Pere Comte le exigen en sus contratos que esté hecho por la mano del maestro. De alguna forma esto está hecho por la mano del maestro. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya interesado lo que les he contado.